Todo ocurrió en la ciudad de Battersea, a mediados del siglo XX. Battersea es una zona ubicada al sur de Londres, Reino Unido, cuyo límite está delimitado por el río Támesis. Antes de la Revolución Industrial, gran parte de esta zona era tierra agrícola utilizada para el suministro de alimentos de la ciudad de Londres y sus alrededores. Pero con el paso del tiempo, Battersea pasó a establecerse como zona industrial hasta finales del siglo XX. En las calles residenciales, amontonadas en terrenos rodeados de fábricas y envueltas en una humareda constante que salía de las grandes chimeneas industriales, vivía la familia Hitching en el número 63 de Wycliffe Road. Por aquel entonces allí vivían el padre, Wally, un hombre de 40 años, delgado y alto, un conductor de trenes del metro de Londres. Su esposa Kitty, algo más mayor que él, que trabajaba como empleada de oficina. La hija de este matrimonio se llamaba Shirley, tenía 15 años y en pocas semanas empezaría a estudiar en la escuela de arte. Mientras tanto, para ganar algo de dinero y ayudar a su familia, trabajaba como costurera en una tienda. Además, en aquella casa había otras 2 personas más. Una era la madre de Wally, Ethel, una mujer con mucha energía, conocida por la mayor parte del barrio, y su hijo adoptivo, John, un topógrafo de 20 años, al que Shirley consideraba como a un hermano. Tenían una vida normal, como cualquier familia de clase media del Londres de por aquel entonces. Pero hubo un día en el que un pequeño gesto... Detrás de las viejas paredes de la casa se escuchaba como si alguien rascara la pared. Alguno pensó que podían ser ratas, pero según fue pasando la noche, los sonidos fueron a más. Pisadas que recorrían las habitaciones, puertas que se cerraban de un portazo y se abrían completamente solas, golpes en paredes, techos y suelo, el sonido de los muebles siendo arrastrados de un lugar a otro, todo se convirtió en un completo caos. Los Kitchen estaban aterrorizados. No sabían de dónde venía ese sonido, ninguno de ellos estaba provocando esos golpes. La situación llegó hasta tal punto que la familia decidió salir de la casa y esperar a que el estruendo se calmase para volver a entrar. Incluso los vecinos se despertaron y algunos se quejaron de los golpes. No se lo estaban imaginando. Era completamente real. Lo peor de todo es que ese infierno no duró una sola noche. La situación se repitió durante las semanas siguientes. Fue horrendo. No quisiera revivirlo. Yo tenía una vida hasta que ocurrió, y desde ese momento hasta que terminó, tan solo existí. Esto mismo dijo la propia Shirley, 65 años después de lo sucedido, en el podcast de la BBC llamado La historia del fantasma de Battersea. Llegó un punto en el que el estruendo ensordecedor se convirtió casi en algo cotidiano. Ya no solo ocurría durante las noches, también a plena luz del sol. La familia Hitching no entendía nada. Tenían miedo, dejaron de dormir, de comer, se les hacía imposible afrontar un día a día en ese infierno que de la noche a la mañana se había instalado en su casa. Además, todos coincidían en una cosa. Sentían como una presencia se había instalado en su casa, algo que parecía observarles todo el tiempo. Pero lo peor sin duda ocurrió unas 3 semanas después, cuando ellos mismos vieron cómo los objetos de la casa se movían frente a sus ojos. Podían ver claramente cómo los muebles de su casa, algunos realmente pesados, se arrastraban de un lado a otro de la habitación. También vieron sillas volar por los aires, o cubertería que estallaba de repente, y muchísimo más. Ollas y sartenes que estaban en la estufa salían flotando de la cocina, atravesaban el cuarto, se aceleraban y de repente se venían contra ti. Tenías que esquivarlos. A veces flotaban y de repente se desplomaban, otras se estrellaban contra las paredes. Pero lo más aterrador fue ver las zapatillas de mi padre caminando solas por la casa. Sin embargo, a pesar de toda esta locura que presenciaron claramente todos los miembros de la casa, hubo uno de ellos que no quería creer que esto se tratara de un caso paranormal. Él era John, el hijo adoptivo de la madre de Wally. Jamás había creído en las entidades y esta situación no le hizo cambiar de opinión.
Los fantasmas no existen, repetía una y otra vez a los vecinos y curiosos que se acercaban a ver lo que pasaba. Con esa mentalidad se mantuvo, hasta que un día presenció algo tan horrible que cambió totalmente su forma de pensar. Una de las noches en las que los golpes volvieron a invadir la casa, los Kitchings escucharon un grito. Venía de la habitación de Shirley, donde la joven horas antes se había ido a dormir. John se levantó en menos de un segundo y corrió a la habitación, seguido del resto de familiares. Tras forcejear con la puerta, consiguieron abrirla y todos vieron cómo las sábanas de la cama de Shirley levitaban unos cuantos centímetros del suelo. Antes de poder decir nada, estas se estamparon contra la pared y Shirley quedó suspendida sobre el suelo a unos 15 centímetros. John se abalanzó sobre ella y agarró a su hermanastra de manera instintiva. Automáticamente todos volvieron a salir de la casa. Otra noche más en la que se les hizo imposible pegar ojo. Esto había llegado demasiado lejos. El escándalo en la casa de los Kitching llegó a oídos de la prensa. Numerosos periodistas, algunos incluso de otras regiones, se amontonaron a las puertas de la casa. La familia dejó pasar a todo aquel que quisiera y hubo gente que sí pudo ver con sus propios ojos cómo los objetos se movían solos. Esta noticia llegó a oídos de los expertos en la materia y una mañana un medium llamado Harry Hank visitó a los Kitching para ofrecerles un exorcismo y eliminar a Donald. Efectivamente, la familia le había puesto nombre a la entidad. Decidieron llamarla Donald. Es entonces cuando la familia decide sentarse en el salón, en círculo, tal y como había especificado el medium. Cuando todavía estaban invocando a la entidad, alguien aporreó la puerta. Era la policía. La sesión había sido interrumpida por las fuerzas de seguridad que respondían a una denuncia que afirmaba que en la casa de los Kitching se estaba practicando magia negra para conjurar al diablo. Es ahí cuando dicha intrusión fue discutida en el mismísimo Parlamento británico. ¿Podían entrar en una casa las fuerzas de la ley ante tal denuncia? Creo que lo más fuerte eran las combustiones espontáneas. Ya sabes, empezabas a oler a quemado y ibas corriendo por toda la casa para ver dónde estaba. Y cuando salía fuego, una vez tuve que salir fuera porque estaba histérica, llorando. Estaba causando daños allí, tenía que parar. Creo que ese fue el peor momento. Así lo recuerda Shirley mucho tiempo después. No solo para ella fue uno de los peores momentos, los Kitching lo pasaban realmente mal cuando esto sucedía. Pero si creían que había llegado hasta ahí todo, se equivocaban. Una noche de octubre, Donald, el espíritu que asolaba la casa, pareció llamarles. La familia se reunió en el salón, donde esperó a que la entidad les diera el mensaje. Sorprendentemente, empezó a escucharse el leve sonido de una voz, pero una voz femenina, que venía de todas partes y a la vez de ningún sitio. Toda la familia miraba hacia todos los lados sin saber cómo reaccionar. A partir de marzo de 1956, tanto la joven de la casa como Chibet, un investigador que se había convertido en una visita casi diaria al hogar de la familia, consiguieron comunicarse a través de cartas con Donald. Y este, a veces, les respondía por escrito o con golpes en la pared. Un golpe era no. 2, sí. Semanas después, el fantasma ya les había dado un año, 1720, y una dirección y varios nombres. Información más que suficiente para que Chibet descubriera la verdadera identidad del fantasma. De hecho, su investigación, entre otros mensajes, lo llevaron a concluir que Donald era Luis XVII, el príncipe perdido, heredero del trono de